Y ahora vamos a saludar a Pablo Callejón, a nuestro compañero. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenos días. Muy buenos días, Mariano. El saludo para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. Frío, ¿eh? Sí, Mucho frío, viento, el centro del país. Las imágenes que llegan, bueno, la posibilidad de más nevadas en algunos lugares de las sierras de Córdoba. Sí, y en algunos lugares no tan típicos de nevada, ¿no? Como fue, por ejemplo, en La Pampa en el día de ayer. El sur del país está en las temperaturas más frías desde hace mucho tiempo. A esta parte, ¿no? Una gran temporada de nieve, lamentablemente no la pueden usufructuar en cuanto al turismo y demás, pero siempre es muy importante también, ¿no? Por lo que significa el reservorio, lo que significa la nieve para el ecosistema todo. Bueno, en algunos lugares el Cerro Catedral está habilitado para el turismo interno. Claro, lo habilitaron en el día de ayer, lo abrieron con una especie de prueba con protocolos para el turismo interno. Algunos centros de esquí, otros, Las Leñas, por ejemplo, lo dio de baja por toda la temporada. Claro, está bien. Bueno, porque además depende mucho no solamente del turismo nacional, sino del internacional, claro. Sí, que es la gran rueda. Es muy complicado. Bueno, vengo a traerle sobre la mesa unos 500 millones de dólares. Pase nomás, pase. ¿Usted qué le parece? Bueno, 500 millones que ahora son 200 y pico millones. Sí, es una cifra muy alta, pero claro, han pasado tantos años, tantos negocios de por medio, tantas realidades. Era muy difícil en algún momento... No es que se devaluó el dólar, digo. No, el dólar está bien. Bien. Pero la herencia de Manuel Calvet ha sido parte de una historia de novela, ¿no? Con muchas cosas dramáticas. Antes que siga, sí. No me llegó ninguna notificación, no estoy en la lista. No está en la lista, yo lo busqué. No, bien. Todos lo buscamos en algún momento. Yo revisaba el teléfono y digo, no. Han pasado por esta historia, decíamos, de novela, unos 60 supuestos herederos. Claro. Para que usted tenga una dimensión de 5 provincias. Ahí tenés entre los reales... los todavía incomprobables y los que dijeron... Los que se tiraron, digo, a lo mejor... Hay 500, claro. ¿Qué es eso? A lo mejor. Por ahí tenemos suerte, ¿no? Sí. Manuel Calvet fue un hacendado, ex intendente de Villa Dolores. Un hombre, nos contaba un historiador, que estuvo relacionado inicialmente, ¿dónde comenzó a hacer la fortuna? En la venta de leña. A principios del siglo pasado, la venta de leña era un negocio millonario. Pero Manuel Calvet era además alguien que tenía una visión del negocio muy inteligente, ¿no? Y que le sumaba vínculos políticos. Dos elementos que en aquel momento eran claves. Un negocio floreciente con vínculos políticos. Efectivamente. Hacía mucho por el pueblo. Este es el recuerdo que tienen en Villa Dolores de él. De muchas obras, de haber sido un intendente de muchos emprendimientos, pero también de muchos vínculos, de muchas relaciones, un hombre de negocios naturalmente, que no tuvo descendencia, no tuvo hijos, tuvo sí 5 hermanos y allí comenzó la disputa, ¿no? A partir de la situación de los hermanos es que comienza a generarse esta cuestión de quiénes eran parte de esa descendencia directa y podían formar parte de la... ¿Hay algunos que se han presentado como hijos? No hubo intentos, claro, sí, por eso sí. Hubo intentos, sí. El más conocido fue una persona que además estuvo presa por falsificar documentos. Lo cierto es que en todos estos años de la herencia de Manuel Calvet hubo muchas injerencias de organismos judiciales, políticos, abogados, colegios de abogados, bueno, muchos que se van a quedar con el 40% de esta torta. Y el resto que forman parte de entre los herederos y aquellos que están en cuentas offshore. Bien. Porque en el medio avivados hubo para todos los gustos. Pero vamos a ver en detalle... Bueno, qué entramado, ¿no? Una trama tremenda. ¿Por qué han decidido llegar a esta instancia? Porque como ha resultado muy difícil explicarlo todo, han decidido, bueno, hagamos un corte, ¿Y le ponen punto final? Y con esto se le debería poner punto final. Con esto se debería poner. Bueno, Juan Feliciano Manuel Calvet nació en Villa Dolores el 20 de octubre de 1904. Dicen que decidió ser rico a los 14 años. Aunque poco se sabe de su vida personal, sí de sus negocios, de su ligación. Hay una cuestión de la vida pública que tiene que ver su rol como intendente de Villa Dolores. Pero en su vida personal, lo que más ha conformado es la leyenda, el mito. De cuestiones algunas incomprobables. La lista de supuestos herederos que aparecieron todos estos años roza el realismo mágico. Mirá vos, casi 60 familiares, o pseudo familiares, de 5 provincias proclaman su derecho a cobrar la herencia. En base a la tasación hecha en el 2017, porque esto es importante destacarlo,
hubo otras que se realizaron antes, en el medio negocios que salieron bien o mal, porque se siguió usufructuando Claro. los bienes de Manubén Calvet. Son fundamentalmente campos. Fundamentalmente campos, pero con el tiempo se fueron sumando otras cuestiones, inmuebles y demás. Y bueno, y en base también a lo que aportaron distintos involucrados en la causa judicial, la herencia se dividió en 3 partes. Luego de un acuerdo por unanimidad entre todos los herederos, escucha, fíjate vos, 150 audiencias en 2 años. Bueno. Todas las que transcurrieron antes, las luchas judiciales. En 2 años hubo 150 audiencias para que se lograra una unanimidad. Bueno, entre los herederos declarados y un caso que todavía genera dudas, dijeron, bueno, no podemos seguir esperando. El acuerdo tiene que ser unánime para evitar esto que señalás vos, claro. Otra filtración y alguien que intente ir por otro lado. Bueno, mire vos, el 40% del patrimonio se va a destinar a pagar a los acreedores. ¿Quiénes son los acá? A ver, aparecen abogados de la sucesión, la caja de abogados, la tasa de justicia para el Poder Judicial cordobés, peritos, inventariadores, organismos estatales como la FIP. Todos ellos se van a llevar 90 millones de dólares. La rueda judicial se queda con una gran parte. Va, tremendo. Con una muy linda cifra, digamos. No sé si gran 90 millones de dólares. Sí. Es un número. Es el 40% del Así es. La segunda parte, ahí tenés el 35% del patrimonio. La rueda judicial. Tremendo. Pero además son tantos años que ahí se van sumando miles. Me imagino. Bueno, el 35% es lo único que va a quedar para los herederos familiares más conocidos. Es decir, se llevan más aquellos que lidiaron que los herederos directos, ¿no? Se trata de los descendientes de las 5 ramas familiares correspondientes a los 5 hermanos que tuvo el Manubén Calvet. Hasta ahora nunca se pudo comprobar que hubiera un hijo. Por lo cual tiene que ver con los hermanos de Manubén Calvet. Yo te pregunto, no tiene que ver con el informe, pero me interesan estas cuestiones. De esos 5 hermanos, ¿hubo algunos que lo siguió, que estuvo cercano a él? ¿O? No, incluso él no tenía en muchos casos buen vínculo. Claro. Por eso, cuando muere Manubén Calvet, él tenía una pareja, no le deja nada, él no deja escrito esa cuestión de la descendencia y empiezan a aparecer los que estaban vinculados con los hermanos, que no tenían ese vínculo directo, y decían, bueno, nosotros queremos parte de la... Claro. Y ahí empezó la disputa, la lucha, porque lo ideal hubiera sido que Manubén Calvet hubiera dicho, esta es mi herencia. Ahí simplificaba todo. Claro, a mis hermanos le doy un 20% a cada uno y se acababa la historia, ¿no? Son aproximadamente 79 millones de dólares que se van a repartir entre los 5 grupos, integrados por la gran cantidad de familiares que descienden de los 5 hermanos, porque ahí vos tenés... una vez que se marca la descendencia, generalmente son nietos, bisnietos, ¿no? Ya estamos. Pero después en bisnietos. Algunos murieron, entonces aparecen sobrinos que piden esa parte porque, mira, te voy a dar un ejemplo, el caso de Río Cuarto, Córdoba. Juan Carlos Guzmán, eran 3 hermanos, ¿no? Uno de ellos muere, quedan Juan Carlos Guzmán y Brígida. Del hermano que murió, los hijos piden también esa parte de la que era del hermano, ¿no? Para tener una dimensión... Se va ramificando. Absolutamente. Y acá aparece el otro elemento. Un 28,6% del total de los derechos sucesorios de estos parientes fue comprado... ¿Cómo es eso? ¿Viste esas cosas? Por un grupo de misteriosas, es maravilloso eso, ¿no? Empresas offshore que no fueron todavía individualizadas por la justicia. Explícamelo, ¿qué compran? La vieron venir. Compran la herencia. Claro, parte pero de la herencia. Uno puede suponer que hubo un tercero que compró esa herencia, el derecho a esa herencia. También uno puede suponer, de malvado que uno es a veces, ¿no? De mal pensado. De mal pensado, que la vieron venir al acuerdo y dijeron, armemos el offshore. Vamos a armar una... A ver si podemos evitar pagar tantos impuestos. Bueno, los familiares van a recibir 56,4 millones de dólares y el resto, unos 22,6, irían a firmas que no tienen ni nombre, ni dirección, ni actividad alguna. La herencia de Manubén Calvet, la herencia de novela, tanto se ha escrito, tanto se ha dicho, tanto se supuso, tantas idas y vueltas, tantos intereses alrededor de millones de dólares que forman parte hoy de esta decisión unánime en la que había llegado. ¿Cuánto tiempo pasó, Pablo? Estamos hablando... de los litigios, de presentaciones... No, de litigios estamos hablando de décadas. La situación en la que se buscó el acuerdo final tiene 2 años. Y 150 audiencias. 150 audiencias para decir, bueno,
muchachos, lleguemos a un acuerdo. De hecho, entre quienes van a recibir la preguntaba herencia, aparece alguien que no se pudo comprobar todavía de que fuese. Pero tampoco no Pero se lo pudo negar. se lo pudo descartar, entonces dijeron, ¿qué vamos a seguir esperando? No, Sumalo. Sumalo. Bueno, Sumalo, era claro. más o menos por donde iba, por eso te preguntaba el tiempo, porque la vida pasa. Ah, claro. Es decir, muchachos, arreglémoslo cuanto antes. Bueno, han muerto muchos aquellos que estaban aguardando ser parte de esta historia. Gente que ha vivido en condiciones muy humildes al aguardo de poder llegar a estos millones de dólares. Hasta ahora pareciera que el acuerdo está cerquita, que ya se va a dar. Oh, apúrense. Apúrense. Yo le digo que se apure. Sí. Pablo, y la última, las tierras, ¿están siendo trabajadas? Sí, todas. Siempre ¿Y quién las trabaja? ¿Privados? Bueno, claro, hubo una intervención de la justicia, que derivó en aquellos que tenían que ir, tenían la responsabilidad de gerenciar, de administrar. En el medio, porque al principio se hablaba de 500 millones de dólares. Claro. En el medio fueron pasando situaciones, circunstancias, idas y vueltas que generaron que parte de ese dinero pudiera no estar o fuera utilizado de otra manera, ¿no? Pero son tierras productivas hoy. Pero sí, claro. Mucho dinero en juego, muchas tierras en juego, muchos inmuebles en juego. De aquel niño de 14 años que quería ser millonario. Yo voy a ser millonario. Al que vio el negocio de la leña, Bien, que ese es otro elemento, vio el negocio de la leña. Y el que tuvo la capacidad de hacer lobby en aquella época. ¿Era política y muy vivo para los negocios, bueno. ¿Era lobby en aquella época? Sí. En todo el tiempo. No sé cómo se llamaba, pero muy parecido. Uno se imagina que todo el tiempo hay muy parecido. lobbyista, claro. Y el poder político siempre tuvo mucho que ver con el poder económico. Pablo, muchísimas gracias. A ustedes. Si me notifican, le aviso. Bueno, mándame un WhatsApp. No lo voy a ver más si lo notifico. Seguimos, tenga fe. Seguimos con más.